Bien, una disculpa porque me quedé sin memoria en la cámara y ya no pude terminar. Llegamos hasta aquí. Esto fue lo que grabamos, lo que se quedó grabado. De esto, ya, así como hice esto aquí, esto lo transformo en rho b punto diferencial de A menos rho n b punto de A. Esto es en el área de salida y esto es el área de entrada. Y aquí hay una observación. Yo dije que esto era mi área de entrada, esta. Y aquí estaba mi área de salida, esta. Era mi área de salida. Pero, ¿y quién dijo que yo no pudiera poner otra área de entrada aquí y otra área de salida aquí y otra aquí? Nadie. Además, el volumen de control está rodeado por la superficie de control, De tal manera que si yo sumo todas las áreas de salida y todas las áreas de entrada, es la superficie de control. Pudiera ser que en esta parte está cerrado. Allí no es ni entrada ni salida. Pero si no es ni entrada ni salida, entonces la velocidad es nula y el término se hace cero. Y entonces yo digo, toda el área de entrada más toda el área de salida es la superficie de control. Así. Luego hay otra situación. Este punto que yo tengo, si yo tengo mi área de salida así, tengo mi velocidad así. Y el área está así. Y es positiva. Pero en la entrada, ahora es la entrada, tengo la velocidad así y el área así. De tal forma que este signo lo puedo cambiar. Así. Y me queda así. De tal manera que entonces puedo yo sumar estos dos términos y los voy a poner como rho n por b punto diferencial de área, pero en toda la superficie de control. Y si ya tengo esto, entonces puedo reescribir mi ecuación original. Aquella que decía que la derivada de n con respecto al tiempo en el sistema, y ahora sustituyo este primer término, que lo encontramos como, híjole, creo que lo borré. Pero teníamos esto, la parcial con respecto al tiempo de rho n diferencial de volumen, en todo el volumen de control, más rho n por b punto ds en toda la superficie de control. Y esta es nuestra ecuación mágica. Esa ecuación es la que nos va a permitir evaluar todas las propiedades extensivas en el volumen de control. Pero ya teniendo esta ecuación que se conoce como, voy a borrar ya todo, ay, creí, no es cierto. Nada más eso. Voy a decir que la derivada total de n con respecto al tiempo en el sistema es igual a la parcial de rho n diferencial de volumen
con respecto al tiempo, más la integral en la superficie de control de ρ n por v punto ds, que es esto mismo. Vean aquí algo que no digo que sea correcto, pero tampoco es incorrecto. Yo siempre estuve hablando de área, y aquí estoy poniendo S porque es superficie de control. Pero a final de cuentas es superficie o área, es exactamente lo mismo y se conoce como ecuación de transporte de Reynolds. Así, ecuación de transporte de Reynolds. Y vamos a hacer una ecuación. Aquí le voy a poner una especie de punto y aparte. Es más, podría decir incluso punto final. Pero vamos a hacer ahora una ecuación de conservación de la masa. De la masa. Ok. Y dijimos que esta ecuación nos servía para ver el transporte, ver la conservación de una propiedad extensiva. Y yo les pregunto, ¿la masa es una propiedad extensiva? Sí. Acuérdense que dijimos que n minúscula era igual a la propiedad extensiva entre la masa. En la sesión anterior no les dije esto cómo se llamaba, pero son las propiedades intensivas. ¿Cómo puede ser el volumen específico? ¿Cómo puede ser la temperatura incluso? ¿Cómo puede ser la presión? Etcétera. Pero esto ya es una propiedad intensiva. Ok. Si esto es así, entonces ahora voy a decir que n es igual a la masa. Es decir, m. Bien. Y voy a usar mi ecuación de transporte de Reynolds. Y tendría la derivada de n. Pero n, ¿qué es? Ahora es la masa con respecto al tiempo. Es igual en el sistema. En el sistema es igual a la parcial con respecto al tiempo. Perdón. Aquí hay una situación. Esto yo ya dije que es la suma de todas las áreas. Esto también es la suma. Entonces es la integral en el volumen de control de ρ por... Aquí tendría que escribirla así. La parcial con respecto al tiempo de la integral en el volumen de control. Que eso me hacía falta. De ρ por n, esta n, pero esta n nos resultaría masa sobre masa por diferencial de volumen más la integral en la superficie de control de ρ n por v punto ds. Pero n es masa sobre masa. Y esto se elimina. Y entonces, la ecuación para conservación de la masa va a ser igual, primero, ¿cuánto vale la derivada total de la masa? Acuérdense que la masa no se crea ni se destruye. Entonces, ¿cuánto varía la masa? No varía. Y entonces todo ese término vale 0. Es igual a la parcial con respecto al tiempo de la integral en el volumen de control de ρ diferencial de volumen más
la integral en la superficie de control de ρ b punto ds. Y esta sería mi ecuación de transporte de Reynolds. Sabiendo que el signo de este término nos lo da este punto, sabiendo que es suma de entradas y salidas, yo pudiera decir que la parcial con respecto al tiempo de la integral en el volumen de control de ρ diferencial de volumen es igual simplemente a ρ b punto ds. Y tengo mi ecuación de transporte de Reynolds. ¿Y eso qué es? Ese término en la superficie de control, voy a escribirlo, la parcial con respecto al tiempo de la integral en el volumen de control de ρ diferencial de volumen es igual a la integral de ρ b punto ds en la superficie de entrada, menos la integral de ρ b s, ds en la superficie de salida. ¿Y esto qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Que si yo a lo que le entra al volumen de control le resto lo que sale, es la ganancia que tengo en el volumen de control. Así de sencillo. Pongamos un ejemplo. Muy sencillo. Así, tenemos un tinaco. En ese tinaco le ponemos una entrada y le ponemos una salida. ¿Y qué estoy diciendo? Vamos a suponer que aquí fuesen 5 litros por segundo. Y aquí fuesen 5 litros por segundo. Así. Si lo que entra es igual a lo que sale, este término es igual que este, y entonces ¿cuánto se acumula? Nada. Sigue el volumen igual. Pero vamos a suponer que aquí fuesen 10. ¿Qué significa? Que entonces, si entran 5 y salen 10, se están perdiendo 5 litros por segundo. Es lo que se está perdiendo de aquí del volumen. Es decir, se está vaciando. Si inicialmente tuviéramos el nivel hasta aquí, y ahora digo yo, aquí van a entrar 10 y van a salir 5, ¿qué me está ocurriendo? Si 10 le resto 5, significa que este término vale 5 y es que se están acumulando 5 litros por segundo. Espero que con esto nos quede meridianamente claro. Nos está midiendo. Pero aquí hay algo que tal vez les cause cierto ruido. Y vamos a revisarlo aquí, de aquí. Si yo evalúo esto, ¿qué unidades tengo? La densidad, que es masa sobre volumen, por el volumen, y aquí tengo este tiempo, entre segundos. Si yo elimino este y este volúmenes que son igual, me queda masa sobre segundo. Es decir, lo que ustedes en otra materia allá en termodinámica le llaman flujo másico. La cantidad de masa que está fluyendo por unidad de tiempo.
Pero si yo voy a sumar este, o si este es igual que este, deben tener las mismas unidades. Y veámoslo. Ahora ese término. Tengo masa sobre volumen. Masa sobre volumen. Por velocidad, que son metros, longitud entre segundo. Por el área, que son L al cuadrado. Y L por L al cuadrado nos da volumen y nos queda masa sobre segundo, también nos queda flujo másico. Aquí hay algo muy interesante. Hay algo muy interesante. Ustedes este término ya lo usaron en la primera ley de la termodinámica y en la segunda ley de la termodinámica. En ambos lo usaron. Si eso es cierto, para seguir aquí, si eso es cierto, y si hacemos la consideración nosotros de que el fluido de que estamos hablando es incompresible, es decir, la densidad es constante, entonces estas las podemos eliminar. Si además, aquí nos hacen falta una serie de conceptos que vamos a tener que revisarlos. Si el fluido es permanente, ahorita revisamos qué quiere decir permanente. Si el fluido es permanente, entonces este término se elimina. Si el término es permanente. Y entonces, ¿qué nos queda? B.S es igual a B.S a la entrada y a la salida. Estos los pongo en un lugar, en un miembro aparte de la ecuación. ¿Y aquí qué encontramos? Repito, esto es si el flujo es incompresible y si el flujo es permanente. Entonces aquí nos queda la velocidad, que son metros por segundo, por el área, que son metros cuadrados, y esto es igual metros con metros, metros cúbicos por segundo. Y esto es volumen por unidad, sí, aquí segundos, por unidad de tiempo. Y a esto se le llama caudal o gasto volumétrico. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que si yo tengo un tubo y le pongo una reducción, y si quieren otra reducción, así, que lo que entra por aquí sale por acá, porque no hay donde se acumule. Es decir, el caudal de entrada es igual al caudal de salida. Si no fuese compresible, yo puedo decir que el flujo másico de entrada es igual al flujo másico de salida, siempre y cuando sea incompresible. Bueno, no tiene nada que ver que sea incompresible. Lo que tiene que ser es permanente. Y esto nos lleva a establecer una serie de conceptos. Una serie de conceptos que vamos a ver. El flujo puede ser
número 1. Incompresible. Incompresible. ¿Y qué quiere decir eso? Que la densidad es constante. Cuando nosotros hablamos de incompresibilidad, nos da idea de que la densidad puede crecer, de que el fluido se puede comprimir, pero no solo comprimir, sino también expandir. Pero si el flujo es incompresible, la densidad es constante. Número 2. El flujo puede ser permanente. ¿Y qué quiere decir permanente? Quiere decir que las propiedades del flujo, que pueden ser velocidad, aceleración, voy a ponerlo así, la derivada de la velocidad, de la aceleración, de la densidad, de la temperatura, de la presión, etcétera, con respecto al tiempo, son cero. Eso quiere decir que no varían con el tiempo. No así que varíen de aquí a aquí. De aquí a aquí pueden variar, pero no con el aquí solo con respecto al tiempo o aquí solo con respecto al tiempo, no cambian. Si cambian con el tiempo, es decir, si ahorita tienen un valor y 2 segundos después es diferente, entonces ya no es permanente. Obviamente, si yo digo así, también puedo decir 1' y va a ser compresible. Cuando la densidad es diferente de una constante. También puedo decir no permanente si la derivada de B, A, Rho, T, P, etcétera, con respecto al tiempo, es diferente de cero. Permanente. Entonces, sí están variando y entonces es no permanente. Puede ser, el fluido puede ser uniforme. 3. Uniforme. Y digo que es uniforme cuando yo tengo un ducto así, cuando en una sección transversal, las propiedades son iguales. Es decir, si yo allí dibujara la velocidad, esta partícula tiene una velocidad y esta la misma y esta la misma y todas iguales.